¿Qué tal? Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Somos Cintia Callejas y Alberto Ábrego. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna, dentro de la estrategia Aprende en Casa. Antes de iniciar, permítanme recordarles algo. La salud es lo primero. Así que les recomiendo que sigamos cuidándonos, atendiendo las indicaciones de higiene y mantener la sana distancia. Tampoco pasemos por alto procurar una alimentación saludable, mantenernos hidratados y hacer ejercicio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. En esta sesión hablaremos sobre temas para opinar. Con esto me refiero a elaborar distintos textos para difundir información. Es decir, en particular, analizaremos cómo seleccionar temas para artículos de opinión. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Como mencionamos, en esta sesión lleva por título Temas para opinar. Y como lo imaginarán, trabajaremos en torno al proceso de escribir artículos de opinión, argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema, con el propósito de seleccionar temas para artículos de opinión. Esto con la finalidad de que la opinión externada logre el efecto deseado. Estamos seguros de que pondrán mucha atención y, como siempre les sugiero, tomar notas en caso de que presenten dudas. Mantengan también una actitud positiva. Recuerden que la gente positiva transforma los sueños en objetivos y ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También es conveniente tener a la mano su libro de texto. Tengan presente que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que las dudas, inquietudes o dificultades que surjan seguramente encontrarán respuesta al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Acompáñennos a dar lectura a un fragmento del artículo El papel de la opinión, publicado por José Cervera en el periódico español El Diario. Dentro de un periódico, lo que se publica bajo la rúbrica de opinión ocupa un lugar especial. A diferencia de la información, noticias, reportajes, entrevistas, análisis, etc., el objetivo de la opinión no es transmitir datos de la forma más ecuánime y menos sesgada posible. Los artículos, columnas o editoriales que aparecen en esta sección tienen otra finalidad, que es iluminar determinadas informaciones o problemas sociales mediante una interpretación deliberadamente sesgada y parcial, ya sea del articulista que firma o del medio en su conjunto cuando se trata de un editorial. La intención de la opinión no es informar, sino persuadir, no comunicar, sino argumentar un punto de vista determinado para ofrecer una alternativa concreta como mejor que las demás. Se trata de ofrecer una interpretación de la realidad diferente de la habitual, lo cual permite contemplar los mismos hechos de formas distintas y da la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. En este sentido, un artículo de opinión no puede calificarse de incorrecto, a menos de que contenga datos erróneos. Se puede discutir, se puede argumentar, se puede tratar de convencer, pero no se puede considerar erróneo un punto de vista simplemente porque se está en desacuerdo. Las reglas son distintas en la sección de opinión. Por eso, raras veces el defensor de la comunidad atiende reclamos relacionados con ella, aunque en todo hay excepciones. La naturaleza esencialmente parcial y sesgada de los artículos de opinión hace que con frecuencia generen polémicas intensas. Cuando el tema y el punto de vista tocan un punto sensible de la sociedad, estas polémicas pueden alcanzar proporciones de incendio. Según mi punto de vista, se trata de un texto muy interesante, aunque claro, en gustos se rompen géneros. Opino que opinar es algo que todos hacemos. Lo importante es tener bases para ello y que de este modo esa opinión pueda tener validez y hasta llegar a influir en la opinión de quien nos lea. Ay, maestro, opino que estuviste muy redundante, pero tienes razón. Y bien se mencionó en el texto, la intención de la opinión es persuadir y argumentar un punto de vista determinado para ofrecer una alternativa concreta como mejor que las demás. Fíjate que a propósito de opinar y de tener temas para ello, viene a mi memoria un poema del español Ramón de Campoamor, que se llama La opinión. Permíteme decirlo.
Pobre Carolina mía, nunca la podré olvidar. Ved lo que el mundo decía viendo el féretro pasar. Un clérigo, empieza el canto. El doctor, cesó el sufrir. El padre, me ahoga el llanto. La madre, quiero morir. Un muchacho, qué adornada. Un joven, era muy bella. Una moza, desgraciada. Una vieja, feliz ella. Duerme en paz, dicen los buenos. Adiós, dicen los demás. Un filósofo, uno menos. Un poeta, un ángel más. Vaya que el tema de la muerte puede ser muy polémico y que tiene innumerables interpretaciones. Mejor escuchemos a Luna, quien solicita un consejo ahora que está próxima a escribir su artículo de opinión. Veamos. Además de saludarles, quiero su consejo para mi artículo de opinión a la hora de seleccionar un tema. ¿Qué es más importante? ¿Un tema actual, uno que me apasione o uno sobre el que esté bien informada? Interesante planteamiento. Actualidad, gusto o conocimiento. ¿Qué aspecto debe definir la selección de nuestro tema? Avancemos en la sesión y seguro encontraremos la respuesta. Justamente en la búsqueda de esas respuestas encontré este video que quiero que veamos juntos. ¿Qué temas son más comunes para escribir un artículo de opinión? Pues mira, prácticamente todo lo que sucede es susceptible de ser tomado desde una postura. Sin embargo, aquellos temas que se prestan a ser polémicos son más apropiados para escribir artículos de opinión. ¿Sobre qué puedes generar polémica? Pues sobre aquellas cosas en que tú dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Te castigo o no te castigo? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me subo o no me subo a ese autobús? Estos elementos son los que tienen que ver con los artículos de opinión. Prácticamente todo lo que sucede. Entonces, tenemos un punto más, pero viene aquí una palabra muy reveladora, polémica. Los temas que se prestan a ser polémicos son los más apropiados para escribir artículos de opinión. Antes de continuar, recordemos las características de los artículos de opinión, pues es necesario tenerlas presentes a la hora de seleccionar nuestro tema. Es subjetivo, presenta la postura personal del autor, su análisis, punto de vista o apreciación. Es independiente. Quien lo escribe no es necesariamente periodista del medio donde se publica. Además, generalmente los escritores son conocedores del tema sobre el que tratan. Es persuasivo. Emplea un lenguaje claro, sencillo, ameno y directo. Incluso llega a utilizar humor o ironía. Tienen variedad. Puede ser escrito sobre cualquier tema. Lo importante es que sea un tema de actualidad y que genere entre la opinión pública diversas opiniones. Y finalmente, se dice que es un texto firmado. Con esto se refiere a que lleva el nombre del autor. Ahora sí, estamos en posición de seleccionar el tema sobre el que escribiremos. Pongamos nuestro empeño y levantemos la voz, o mejor dicho, dejemos que las letras corran por el papel, para que todos conozcan nuestra opinión. Efectivamente, es importante retomar las características que debe tener nuestro texto. Y ahora sí, vamos a poner manos a la obra. Los escritores de artículos de opinión suelen obtener sus temas de diferentes fuentes de noticias, aunque también se puede elegir un asunto o problema de interés general. Ecología, drogadicción, salud pueden ser los escogidos. O, ¿por qué no?, un tema relacionado con valores universales, ética, educación, convivencia, etc. Si, por ejemplo, decidieran escribir sobre un tema actual, podría ser la tecnología, algo que no solo es actual, también está de moda. Podría ser algo como, ¿qué es la tecnología y por qué es tan importante? Aquí pueden abordar conceptos, usos, ventajas, desventajas y, por supuesto, llegar a las nuevas tendencias. Leamos un fragmento. ¿Está la tecnología cambiando la forma en que nos comunicamos? Responder con un no a esta pregunta sería como negar la existencia del universo.
Resulta incuestionable decir que las tecnologías de la información han revolucionado los medios de comunicación. ¡Wow! Iniciaste con un tema, además de actual, apasionante y me atrevo a decir que más para la población adolescente. A mí se me ocurre un tema como los videojuegos. ¿Se imaginan? Leamos juntos. Siempre ha existido la afirmación sobre que los videojuegos son malos. Concretamente, que los videojuegos en exceso son malos. Los medios de comunicación, en especial la televisión, han hecho y están haciendo campañas realmente potentes para que esta idea cale en la sociedad. Obviamente, aquí la opinión habla no en sí de los videojuegos, sino de nosotros como consumidores. La oportunidad para externar nuestra opinión es formidable, hasta para convencer a nuestros papás de que los videojuegos bien utilizados son positivos. Oye, ¿y te imaginas esta otra opción? Unos dicen que las redes sociales son fascinantes, necesarias e incluso imprescindibles hoy en día. Otros las consideran prescindibles, peligrosas y hasta inútiles. Lo cierto es que desde que aparecen en Internet, el mundo ha cambiado. Seguimos en la tecnología, pero en este caso, desde un inicio se centra en las redes sociales y propone al lector dos caminos o posturas distintas. Y está en el autor, es decir, en nosotros, expresar de acuerdo con nuestro gusto o conocimiento la opinión al respecto. ¿Sabes? Yo pensaba en algo así. El uso de las tecnologías en el ámbito educativo impacta de manera positiva en el aprendizaje académico. Por un lado, aumenta la motivación e interactividad de los estudiantes. Por otro, fomenta la cooperación entre alumnos e impulsan la iniciativa y la creatividad. Estaba pensando que después de pensar en el tema que nos interesa, podemos dirigirlo a alguna situación específica como acabamos de ver. Finalmente, el tema es la tecnología, pero el tratamiento tiene que ver con la actualidad, con la educación o con las redes sociales, como en los casos que acabamos de ver. Con nuestro apasionamiento, como sería el caso de los videojuegos, y por supuesto, con lo que sabemos y la información que tenemos. Actualmente, ustedes saben de tecnología, ya hasta de forma intuitiva. Me agrada ver la gran cantidad de opciones que tenemos para escribir. Fíjate que a mí me apasiona la lectura. Puede ser un tema muy actual si pensamos en los nuevos formatos. Sin embargo, los clásicos siempre serán los clásicos. Escucha. La gente sigue leyendo y prefiere el libro físico porque además de dar una sensación diferente, está ahí, en medio del mundo y en medio de todos. ¿Qué te parece? ¿Hay o no de dónde expresar mi opinión? Oye, yo soy más bien comelón y estaba pensando que puedo escribir sobre la comida y externar mi opinión al respecto. Imagina, ¿hoy en día es buena la alimentación en los chicos? Revistas, televisión, internet, radio, etcétera, dicen los alimentos que debemos que comer con más frecuencia y los que no debemos introducir tanto en nuestros organismos, pero ¿hacemos caso a estas propagandas y a lo que nos dicen nuestros profesionales? Es increíble que podamos escribir de todo lo que nos genere un punto de vista, pues obviamente resulta difícil que los lectores opinen igual que yo. Entonces me leen, analizan mi texto y puede ser que se pongan de mi lado o al menos comprendan mis argumentos. Maestra Cintia, ¿consideras posible hablar sobre las mascotas? Claro, y desde diversas posturas. Imagina abordar el hecho de que pueden ser apoyos emocionales para sus propietarios o que una determinada especie es mejor que otra. Eso, además, genera mucha polémica. También se puede desarrollar el tema del maltrato animal o del abandono. ¿Sabes? También el hecho de tener especies exóticas o en peligro de extinción, como si fueran animales de compañía. Otro tema muy interesante sería el sufrimiento al que son sometidos los animales en los rastros. ¡Ey! Espera, ya tienes para hacer una columna durante todo el año en un semanario. Y estaba razonando que también hay opiniones que pueden ser negativas y serán igualmente respetadas. Pienso en que se puede escribir de las enfermedades que producen las heces de perros y gatos,
aunque lógicamente ellos no tienen la culpa, o la alergia que puede ocasionar el pelo de ciertas especies. Las opiniones pueden ser tan variadas como diferentes somos nosotros. Aquí lo importante es expresarse claramente y con argumentos sólidos. Así, temas como el bullying, el calentamiento global, la eutanasia, el fanatismo o la solidaridad son opciones de temas que seguramente has tenido en mente, pues son cosas que de una u otra forma vivimos cotidianamente. Para redactar un artículo de opinión es necesario estar bien informado, documentar nuestra postura e incorporar datos para apoyar los hechos y sustentar nuestra opinión. Para hacerlo, primero busquen en revistas, periódicos impresos o en línea algunas noticias y elijan algún tema de su interés para investigarlo, trabajar y opinar sobre él. La selección del tema es fundamental para escribir un artículo de opinión. Reiteramos que debe contar con las siguientes características: actualidad, relevancia y disponibilidad de información. Tengan presente que el tema debe de ser de su interés y de la incumbencia de la comunidad escolar y de su localidad. El siguiente paso es recuperar información de diversas fuentes para apoyar sus argumentos y puntos de vista. Creo que elegir temas es un ejercicio de gusto y afinidad. Claro, también hay que considerar si se cuenta con información suficiente. Pero te propongo hacer un juego para darle ideas a las alumnas y alumnos allá en casa. ¿Un juego para seleccionar temas? A ver, dime de qué se trata. Se llama Temas de la A a la Z. Iremos diciendo temas en forma alternada y la inicial debe ser cada letra del alfabeto. Suena complicado, pero juguemos. Y yo opino que tú propusiste, tú inicias. De acuerdo. Inicio con la letra A, adicciones. Y aquí pueden entrar a varias cosas: videojuegos, el café, los chocolates, bueno, hasta quien se hace adicto al trabajo. Me toca y yo digo bullying, un tema que lamentablemente muchos hemos escuchado y una práctica que debemos erradicar. Celulares. Amigos o enemigos. ¿Ayudan o estorban? ¿Qué piensan ustedes? Discriminación. Lamentablemente sigue siendo un tema actual y hay tantos tipos por edad, por género, preferencia, origen étnico, discapacidad. Equidad de género. También hay mucho que decir y mucho que investigar. Acceso a la educación, oportunidades laborales, derechos. Fútbol, un tema que a muchos y a muchas nos apasiona. ¿Pensaron que algo como el fútbol estaría exento? Por supuesto que no. Globalización. Y podemos verlo como amenaza o como oportunidad. Hermanos mayores. Hay tanto que decir, ya sea ser o tener. La opinión cambia, ¿eh? Importancia de las energías renovables. Tema muy actual. Las conocemos. ¿Sabemos cómo funcionan? Tal vez hay que iniciar por ahí. Jóvenes del siglo XXI, y de ahí hay mucho para delimitar: gustos, modas, formas de relacionarse, aportaciones. Karma. Suerte o destino. Creo que son situaciones que muchos nos preguntamos y son interesantes de investigar, opinar y discutir. Laboratorios y experimentación con animales. Aquí entran muchas cosas en juego y, por supuesto, opiniones muy diversas. Música. ¿Qué género es mejor? También un tema polémico. Además, si la vinculamos con el estudio o la salud, hay mucho de dónde escoger. Nuevas enfermedades. Y ahí entran varias recientes y que nos afectan. Obesidad. Desde saber identificarla y qué la provoca o cuánto nos daña. Algo interesante. ¿Sabemos diferenciar la obesidad del sobrepeso? Prevención del VIH. A pesar de ser un tema muy conocido, sigue teniendo actualidad y parece que no, pero hay muchas dudas y obviamente diversas opiniones.
Quesadilla. Perdón, pero me acordé de que muchas veces se arma el debate para saber si llevan o no llevan queso. Y aquí podemos observar que depende de nuestro lugar de residencia, el norte, el centro o el sur del país. Relaciones de noviazgo. Una etapa bonita, pero a veces complicada. Salud reproductiva. Recordemos que cualquier decisión que tomemos sobre nuestro cuerpo debemos hacerlo de manera informada. Tecnología. Ya lo habíamos platicado. Hay muchas opciones. Uso de redes sociales e interacción en plataformas sociodigitales. ¿Han sustituido a lo que conocemos como la vida real? Valores. ¿Cuáles son los nuestros y cómo dialogan con los de los demás? Website o sitios web. Y todo lo que implica Internet. Usos, abusos, para pensarse. Xenofobia. Quizá digan que no es un término muy conocido, pero se da. Y es el rechazo a los extranjeros, una forma de discriminación. Yacimientos arqueológicos. Y pienso en los nuevos descubrimientos y lo que nos aportan. Zonas o áreas protegidas. Esos espacios de nuestra república que albergan valores naturales con protección especial. Muy bien, llegamos a la Z y logramos mencionar todas las letras, con lo que nos damos cuenta de que se puede tocar cualquier tema. Solamente debemos saber darle el enfoque y realizar la investigación correspondiente. Así es, y estoy seguro de que allá en casa siguieron nuestra actividad y además se les ocurrieron muchos otros temas que les gustaría revisar. Hay muchas ideas. Recuérdenlo la próxima vez que tengan que escribir y no sepan sobre qué tema. No se crean, pasa mucho. Incluso los profesionales tienen momentos en los que piensan, ¿y qué escribo ahora? Si ya está todo dicho. ¿Es cierto que ya no queda nada nuevo bajo el sol? Eso nunca es cierto del todo. Siempre se puede usar un nuevo enfoque, combinar cosas que en apariencia no tienen nada que ver o presentar ideas revolucionarias y prácticas. De acuerdo con Guy Kawasaki, estratega de contenidos, un buen artículo debe cumplir las siguientes funciones. Información. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los datos? Análisis. ¿Qué significan esos datos? Utilidad. ¿Cómo puedes ayudar a tus lectores con esos datos? Entretenimiento. ¿Cómo puedes hacer que esos datos sean más interesantes o divertidos? También les recuerdo que un buen artículo, si bien tiene componentes personales, ya que es nuestra opinión, debe estar siempre enfocado a aportarles algo de valor a nuestros lectores. Muy bien, como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, seleccionar temas para artículos de opinión le irá dando coherencia a nuestro trabajo final, un artículo de opinión. Ahora, permítanme mencionar el reto. Seleccionen 2 o 3 temas. Respondan si tienen información suficiente sobre ellos, si les apasiona y si son de actualidad. Consideren también si generarán polémica. Decidan cuál será la mejor opción y adelante. Manos a la obra con la aventura de escribir. ¡Listo! Recuerden que en esta sesión nos centramos en cómo seleccionar temas para artículos de opinión, para así poder escribir artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Nuestra opinión es válida siempre que sea bien argumentada y se manifieste en los contextos adecuados. Así que aprendamos a expresarla correctamente para poder cumplir con nuestras expectativas. Les sugiero que, para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos seleccionar temas para artículos de opinión. Tengan presente también que leer nos abre inmensas posibilidades para tener una visión más clara y con ello argumentos más sólidos sobre muy diversos temas de nuestro interés. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3,
en la que hemos aprendido sobre cómo utilizar adecuadamente temas para opinar. Manifestamos nuestro agradecimiento a Luna y un reconocimiento a todo el equipo que hace posible que estemos aquí, compartiendo esta sesión con ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Somos Cintia Callejas y Alberto Ábrego. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.